Un saludo muy cariñoso para ustedes en este domingo 13 de septiembre, domingo 24 del tiempo ordinario. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículo del 21 al 31. Entonces se acercó Pedro y le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mundo ha estado muy convulsionado por enemistades y discordias. La política mundial es una política de dominio, de sometimiento brusco y violento, basado en la amenaza, en la competencia armamentista, en el bloqueo de posibilidades, en relaciones sancionatorias. De igual manera, cada nación, cada país, tiene en su interior luchas interminables. En el caso colombiano, nos siguen desbordando los niveles de violencia social que se hace cada vez más compleja y difícil de superar. El encierro propiciado por la pandemia no ha logrado disminuir las masacres y el exterminio de líderes sociales. Además, ha brotado un alto nivel de violencia intrafamiliar en varios sentidos. Se ha elevado el nivel de suicidio mientras muchos se sumen en profundas depresiones y preocupantes. Hablar de perdón como fuerza sanadora al interior de cada persona es fundamental, pues el alto nivel de afectaciones a la vida muestra que es urgente hacerlo y la propuesta de Jesús adquiere una enorme actualidad. La disposición para el perdón, además de dar una liberación espiritual a la persona afectada, dispone también para un posible diálogo, como principio fundamental para rescatar la palabra que permita llegar a acuerdos y resolver los conflictos. La inquietud se la planteó Pedro a Jesús: si mi hermano me ofende, y eso puede ser muy constante, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Complicado. ¿Hasta siempre? No te digo que hasta siempre, sino hasta infinitamente siempre. ¿Y eso qué es? Es decir, que jamás le dé la posibilidad de no perdonar. Es decir, después de la ofensa, el sentimiento desencadenado es el perdón. Es decir, no des posibilidad a otro sentimiento diferente. Toda emoción negativa, ahí en medio de una ofensa, no tiene espacio. Para Jesús, la ausencia de perdón no es posible en el discípulo. Una de las características que el discípulo tiene que desarrollar es precisamente la compasión, la misericordia, como erradicación de toda posibilidad del no perdón. Es que la misericordia del Padre es total. Él es misericordia siempre y la fuente permanente permite que estemos envueltos en ella. Cuando un ser humano se hace discípulo de Jesús, se va siendo consciente que la misericordia del Padre lo envuelve. Entonces se dedica a recibirla y por tanto también a darla, porque se convierte en canal por el que fluye esa misericordia hacia los demás. El discípulo de Jesús
En la medida que va conociendo a Jesús, va siendo instrumento de la misericordia. Y el perdón se hace siempre posible. Así el perdón al que invita a Jesús es una consecuencia de la misericordia de la que el Maestro lo va llenando. El perdón lo extiende a todos los niveles del sí mismo, atando y desatando en su propio ser, porque el perdón es intrínseco a cada ser humano y todas las consecuencias son perceptibles como misericordia que se extiende a las otras personas. ¿Cuánta compasión recibo del Padre cada día? Así el principal llamado que el mismo Padre hace es a utilizar esa compasión con la que nos envuelve. Si el Padre nos envuelve en su misericordia, es misericordia lo que tenemos que hacer fluir hacia los demás hermanos. Las enseñanzas de Jesús a sus discípulos plantean retos de acción claros que responden a esa realidad triste y conflictiva que nos rodea. La misericordia, la compasión ante quien comete un error es la respuesta que Jesús invita a vivir. Y es su aporte para alcanzar una sociedad reconciliada, porque quien perdona y quien es perdonado están en disposición de diálogo para una resolución del conflicto que a partir de la justicia y de la reparación. Actualizar un sincero compromiso es aceptar las enseñanzas de Jesús y ver sus aportes como la validez que tiene su luz ante los acontecimientos de la vida. Con seguridad plantea y su aplicación se puede reconocer hoy como la posibilidad de animar una convivencia pacífica. Que las enseñanzas de Jesús a sus discípulos en este 2020 sea una respuesta concreta para valorar la vida y superar la situación que hoy la hace sufrir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Santa Teresita, patrona nuestra, enséñanos el caminito de tu infancia espiritual. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por la atención prestada.